Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a comenzar nuestra serie relacionada con la historia del Islam. Como estuvimos hablando y anunciamos en un vídeo anterior, vamos a dividir esta serie en tres partes. Vamos a comenzar con un momento, vamos a ver toda la historia desde un comienzo, antes de la aparición del Islam, luego del Islam, las diferentes comunidades, las dinastías, la expansión de este mensaje. Vamos a hablar de una segunda etapa donde vamos a ver las creencias, los pilares del Islam. Vamos a hablar acerca del Corán, vamos a hablar de la ley islámica, vamos a hablar de las diferentes comunidades, y una tercera parte de este curso donde vamos a analizar aspectos fundamentales y esenciales de la práctica del Islam. Pero haciendo un poco de historia, en este vídeo vamos a hablar acerca de los momentos prehistóricos del pueblo de los árabes y de las fuentes antiguas que atestiguan o nos hablan acerca de los orígenes y las conexiones de los árabes, en este caso con el pueblo de Israel. Por tanto, hoy vamos a analizar el contexto que se nos da de los árabes y de los israelitas en las fuentes antiguas, y vamos a ver un poquito acerca de sus conexiones. Normalmente, popularmente se conoce que siempre se asocia en las genealogías de ambos pueblos, que por ejemplo se dice que los árabes vienen de la línea de Ismael, el hijo mayor de Abraham o Ibrahim, y los israelitas o los judíos vienen de la línea a través de Isaac, que es el segundo hijo de Abraham o Ibrahim, y por tanto se asocia como parientes a los árabes y los judíos o los israelitas en este caso. Por tanto, es interesante apuntar que aunque estas son las tradiciones normalmente aceptadas o más populares, también hay que ir un poquito más en la historia y analizar si realmente son estos los casos, porque a veces las fuentes pueden ser incluso confusas cuando analizamos la historia en profundidad. Si tenemos presente este término árabe y en conexión en este caso con el término musulmán, podríamos decir que están conectados, pero no son lo mismo. La gente normalmente inmediatamente conecta al Islam con árabe, y es cierto que hay una conexión, pero no todos los árabes son musulmanes. Hay árabes que son cristianos, hay árabes que también son judíos, y esto lo vamos a ver en un contexto histórico cuando analicemos las diferentes comunidades judías que se establecen en la península arábiga. Vamos a tener entonces que el término árabe va a hacer referencia en este caso a una geografía, a una cultura, a una lengua. No podemos incluso decir que el término árabe hace referencia a una raza, porque no es el caso. En el caso del término musulmán o muslim, hace referencia a una religión, a un concepto, a alguien que pertenece a una religión, en este caso el Islam. Por tanto, podríamos decir que están conectados. ¿Por qué? Porque el Islam nace o surge precisamente de este monoteísmo de la península arábiga dentro de un contexto geográfico, cultural y lingüístico que está relacionado en este caso con el árabe, como ya hemos mencionado. Geografía, la península arábiga, la cultura y el lenguaje, que es el lenguaje árabe. Pero haciendo la distinción otra vez, que erróneamente se piensa que todos los árabes son musulmanes, ese no es el caso. Ya menciono que hay árabes cristianos, judíos y de otras denominaciones. Lo que sí es cierto, ya mencioné que como surge el Islam de la península arábiga, hay una conexión, por supuesto. Y en cuanto al término musulmán, es un término religioso, que otra vez musulmán puede ser personas de cualquier parte del mundo, chinos, rusos, americanos, españoles. Es un término religioso, no un término étnico en este caso. Por tanto, teniendo esto presente, vamos a ver que las fuentes antiguas que nos hablan acerca del pueblo árabe, entre ellas por supuesto está la Torá, la Biblia, hace referencia en este caso a los árabes. Y es interesante de que en las primeras fuentes que se nos habla o hacen referencias, no aparece el término específicamente en un momento, aunque luego sí aparece en los textos. Pero cuando vamos al mismo Génesis, encontramos genealogías importantes que podríamos decir que hacen referencia a genealogías que están conectadas con el pueblo de los árabes. Por supuesto, hay que tener presente que en aquella época eran épocas donde los pueblos del Medio Oriente están organizados específicamente en tribus,
y por tanto los conceptos de familiaridad, de aquello que es similar a uno, es importante. Me refiero, por ejemplo, a las características físicas, a los sitios geográficos, a las características lingüísticas, el lenguaje que hablamos. Por tanto, las cercanías de las personas que son como yo significa que son mi familia o mis vecinos próximos, mis parientes cercanos. Entre más viajaban las personas y se alejaban de su tierra natal, llegarían a encontrarse con personas que eran diferentes, con una cultura diferente, con un lenguaje diferente, y tenderían en este caso a desconfianza. Por tanto, los más cercanos se considerarían como parientes, y es en este contexto de Israel con la vecindad es que encontramos estas fuentes o genealogías que podríamos decir que están conectadas en este caso con los árabes. Encontramos genealogías que hacen referencia, por ejemplo, a Cush y a Yoctán en el libro del Génesis, y encontramos genealogías relacionadas con Ismael y Keturá, la segunda esposa del patriarca Abraham, y ambas genealogías están conectadas como ancestros, en este caso, del pueblo de los árabes. Aunque también es importante apuntar que entre las personas cercanas a Israel y su relación con ellos había otro pueblo que son los moabitas. Y es interesante, y mucha gente no lo sabe, y es que los moabitas eran muy similares al pueblo hebreo en la antigüedad. De hecho, se dice que los moabitas hablaban un lenguaje muy similar al hebreo. De hecho, tanto los israelitas como los moabitas se podían entender al hablar. Y es importante anotar esto, tenerlo presente, porque aquí se derivan diferentes teorías acerca del origen de todos estos pueblos, que en un momento se van esparciendo y van surgiendo como independientes, como tribus independientes, como estados independientes en el futuro, etcétera, etcétera. Por tanto, tenemos en este contexto diferentes genealogías que apuntan como ancestros del pueblo de los árabes. Ya mencioné Cush, Yoctán, Keturá, Ismael, y hay dos líneas en este caso. Pero como no hay distinción exacta, se asocian a ambas en este caso como ancestros muy probables del pueblo de los árabes. Hay que apuntar también de que, de hecho, sabemos que estos nombres o genealogías que van a venir luego a través que se mencionan están conectadas con los árabes, porque los nombres, estos nombres, sabemos que lingüísticamente están asociados con el lenguaje árabe y no con el hebreo. De hecho, muchos de estos nombres que aparecen en estas genealogías en el libro del Génesis apuntan a sitios y lugares que se encuentran en la península arábiga. Por tanto, de ahí las conexiones de los expertos que aseguran y atestiguan que es muy probable que se hable de estén conectados o sean ancestros del pueblo árabe y que aparecen recogidos en los textos de la Biblia. Ahora, podemos también apuntar, por ejemplo, de que estas conexiones o estos pueblos nomádicos, porque así se reconocen y se apuntan luego en las fuentes bíblicas, se habla de estos pueblos que viven al parecer entre la frontera de la península arábiga muy cercana, en este caso el territorio de Canaán, o lo que en un momento llegaron a ser los reinos de Israel y Judá o en el sur. Y de ahí las diferentes conexiones que podemos hablar con ambos pueblos. Por ejemplo, uno de estos nombres que se mencionan en las fuentes judías es el nombre de Adad. Adad es un nombre que en este caso es común entre los árabes, pero aunque también podemos apuntar que es común entre los judíos y cristianos del Medio Oriente. Pero estamos viendo aquí las conexiones lingüísticas, geográficas de estos pueblos y de cómo tienen sus conexiones unos con otros. También podemos decir de que en la genealogía donde se menciona la relación de Abraham con Keturá después de la muerte de Sara, también se habla de Madián, se habla de Efá, el nieto de Madián, y de hecho podemos decir que en antiguas inscripciones en Arabia se han encontrado estos nombres. Por tanto, de ahí las conexiones que hacemos con estas genealogías bíblicas. Y también, por ejemplo, otros nombres que se han reconocido son los nombres de Saba o de Dan, que también están conectados, son sitios en la península arábiga y que se conectan con ancestros mencionados en genealogías bíblicas. También es importante apuntar que un pueblo significativo son los madianitas. Los madianitas son conocidos porque en un momento están conectados con la famosa historia de
Yosef o José, cuando es llevado a Egipto, etc. Y es muy probable que se asocie a los madianitas también en conexión con los ismaelitas y en conexión entonces con los árabes de la península arábica. ¿Por qué? A los madianitas se les habla y se dicen que eran comerciantes de incienso. Y normalmente en la antigüedad se conectaba muy importante a los árabes de la península arábica, por supuesto, con el incienso. Si es algo grande, importante que aportaron los árabes desde la antigüedad hasta el presente, es el incienso. Y en aquella época esta producción importante, el cultivo y producción y comercio del incienso era indispensable y característico de la península arábica. De hecho, sabemos que gran parte del incienso que se utilizaba en el templo de Jerusalén venía precisamente de los productores árabes, que eran los comerciantes en este caso, y un incienso de una calidad exquisita. Por tanto, se conecta a estas tribus de los madianitas en conexión también con los ismaelitas y en conexión con los árabes entonces. De ahí que hay diferentes textos que apuntan que aquellos que vendieron a José, bien se les llama a veces madianitas o a veces se les llama ismaelitas. Y bien se le podría llamar árabes también. No estamos diciendo que categóricamente esos términos sean, digamos que son absolutamente o 100% de veracidad, sino que estamos viendo que estos nombres son indicios que nos apuntan a diferentes tribus que podríamos decir que están relacionadas unas con otras y que están en conexión muy probable con el pueblo de los árabes. Porque otra vez los madianitas y los ismaelitas, a través de Ismael se conoce que se hace su conexión en este caso con el pueblo árabe. Por tanto, incluso algo importante que apuntar es que de hecho Moisés se casa con una madianita porque él toma por esposa a Ziporá, que era la hija de Jetro, un sacerdote de Madián. Y de hecho sabemos que el nombre de Ziporá y Keturá, que son términos en hebreo, son términos que hacen referencia a incienso, son términos que son de incienso, y el incienso otra vez está conectado en este caso con los árabes. Por tanto, es interesante estas conexiones que hacen los investigadores al respecto. Ahora, también podemos apuntar que era una época, aquella antigüedad muy convulsa, había diferentes enfrentamientos entre las diferentes tribus. De hecho, había problemas incluso dentro del territorio que abarca Israel. El caso de David y Salomón, esta dinastía que en 2 generaciones se rompe con una división de un reino en el norte y en el sur. De hecho, había guerra entre ambos reinos, Israel y Judá. Y sabemos incluso que Israel en el norte siempre se puede observar como más atacado, o siempre se le asocia como rodeado de más enemigos, entre ellos los amonitas, entre otros los edomitas, los arameos, los cananitas, de hecho egipcios también. Y entre esas personas que son potenciales enemigos también se cuentan en este caso a las tribus árabes que se consideraban como potenciales enemigos de Israel en aquella época. Hay que apuntar que el término como tal, árabe, aparece explícitamente y con más afluencia en los textos luego del exilio del pueblo judío, cuando Nabucodonosor destruye el primer templo, y luego cuando el pueblo judío regresa, una minoría de Babilonia, a la tierra de Israel para reconstruir el segundo templo en este caso, se nos dice que entre los pueblos o las personas que se opusieron a que los judíos reconstruyesen el templo estaban los samaritanos y los árabes. Y esta es otra mención que encontramos en los textos de las escrituras y su conexión en este caso con los israelitas o con los judíos. Es muy interesante apuntar este hecho. De hecho, también esto se recoge en los textos del libro de Nehemías, el libro de Esdras. Se hace esta mención, esta historia la pueden leer ustedes mismos si lo desean luego. Sabemos incluso que profetas como por ejemplo Isaías, cuando habla de la destrucción de Babilonia, habla y dice que Babilonia sería destruida hasta tal punto que ni los árabes asentarían allí su tienda. Por lo tanto, estamos viendo estas menciones del pueblo árabe ya más explícitamente y su relación en este caso con los israelitas o con el pueblo judío. Es interesante también apuntar en este caso de que en un momento luego, en la época del rey Shaul Amelech, sabemos que
los israelitas se enfrentan a un pueblo que se conoce como los agaritas. Los agaritas es muy probable, dice el texto, que se asocien y son descendientes de Agar, la madre de Ismael, y es muy probable entonces que esta tribu, este pueblo pequeño de los agaritas, sean muy probablemente árabes de aquella época, una de estas tribus a las que Israel tuvo que enfrentarse. De hecho, en el libro de Primera de Crónicas, si no me equivoco, se hace esta mención donde Saúl habla y dice cómo tuvieron que enfrentarse a ellos, y se habla de Yetur y Nafish como descendientes de Agar. Y por tanto estamos viendo aquí de que había diferentes tribus, diferentes grupos. Por tanto, cuando hablamos del mismo término israelita, sabemos que había diferentes tribus y casas, etc. Por tanto, cuando hablamos también del término de árabes, hay que tener presente que hay diferentes tribus. Y cuando vemos el contexto, la interacción de Israel, de los israelitas con estos árabes, hay que entender que no necesariamente tienen que ser con todos los tribus árabes, sino con tribus específicas, o como el caso de los agaritas que en un momento combaten. Pero podemos decir que hay diferentes ramas de pueblos que están conectados, tal vez que se van conectando culturalmente, lingüísticamente, y que los judíos o israelitas tienen conexiones con ellos o interacción con ellos de alguna manera, y son recogidos estos relatos en las fuentes bíblicas. Pero cuando analizamos como un todo la relación de los antiguos israelitas con los pueblos vecinos y cómo se podría considerar esta relación, e incluimos en este contexto a los árabes, hay que decir que en general, ya hablamos como un todo, podríamos decir que la relación y la conexión de los israelitas con los árabes o las tribus árabes de aquella época es a veces neutral y en algunos casos positiva en comparación con los demás que son enemigos de Israel. Por tanto, en general no podemos decir que sea una relación negativa, sino que a veces ya menciono neutral y en muchos casos hasta positiva de las relaciones que había. Ya menciono que incluso el incienso que se utilizaba en el templo venía de Arabia, muy probablemente, según las fuentes antiguas que tenemos, y que se proveía en este caso por los comerciantes árabes. Así que vemos las conexiones que habían. También luego vamos a tener que en la literatura rabínica hay diferentes menciones de los árabes, incluso en el Talmud de Babilonia se hace referencia a ellos y se le llama por diferentes nombres. A veces se le llama por el término ismaelitas, o a veces se les llama simplemente árabes, o se le llama incluso tayayi. Tayayi es un término que se conecta con los árabes, pero en otros casos hace referencia a muchos más tribus en este caso, y se asocia con una especie de guerreros del desierto, nómadas, etc. Y que están otra vez en conexión, en este caso, con los árabes. De hecho, hay toda una historia de un rabino llamado Rabá Bar Haná, que fue guiado en una travesía. Tuvo un guía de estos tayayi, o sea, un árabe que probablemente le guió por el desierto y le llevó hasta el monte Sinaí. Incluso le mostró el sitio donde el relato bíblico dice que la tierra se abrió y se tragó a Coré y a aquellos rebeldes. Y de hecho lo llevó a un sitio, dice el texto, donde el cielo y la tierra se unen como un beso, dice el texto. Por tanto, estos árabes dice que sabían de la religión de Israel, sabían del monoteísmo de Israel y sabían incluso historias bíblicas. Por tanto, es importante apuntar este hecho, aunque sí es cierto de que también el Talmud, cuando hace mención, a veces les describe como idólatras, personas que se envuelven en una serie de prácticas sexuales repugnantes, etc. Y toda la idolatría de dioses falsos que adoraban, etc., etc. Por tanto, es importante apuntar este término en este caso. Y podríamos decir que cuando el Islam surge en la península arábiga, este monoteísmo de allí de la península, podríamos decir que el monoteísmo, ya mencioné, que no era extraño para los árabes de la región. ¿Por qué? Porque había comunidades judías y comunidades cristianas incluso desde el norte hasta el sur de la península arábiga, y podemos decir que estos conceptos eran familiares en este caso para los árabes de la península. Incluso podríamos decir que en ciudades
como la ciudad de Najrán, que está en la frontera entre Arabia, lo que hoy día sería Arabia Saudí, y el Yemen. Había una comunidad cristiana muy importante, y al norte, podríamos decir, de la Meca había una comunidad importante, que es la comunidad judía de Yatrib. Por tanto, el monoteísmo se conocía en la península arábica, y podríamos decir de que, ya mencioné, las fuentes judías se conocían, las historias bíblicas se conocían, había comunidades judías importantes establecidas allí, y este es todo el contexto de las relaciones, en este caso, del pueblo árabe con los israelitas o con el pueblo judío en general. Por tanto, aquí hemos tratado de hacer un breve resumen de la historia un poco más antes del Islam o de la aparición de Mohammed, aunque no hemos culminado, sino que en un próximo vídeo vamos a hablar otra vez de estos orígenes preislámicos. Vamos a hablar un poquito también sobre la presencia de judíos y cristianos en la península arábiga. Vamos a hablar de este monoteísmo y autóctono, si podríamos llamarle, que surge de la península arábica, de este contexto, de las diferentes creencias que tenían, de los beduinos, etcétera, etcétera. Así que de todo ello vamos a dar en un próximo vídeo, y hemos tratado de hacer un breve resumen de las relaciones y conexiones, en este caso, de los israelitas y del pueblo árabe. También apuntar en este caso de que en las fuentes islámicas, esto es muy importante y muy interesante, en las fuentes islámicas, cuando se hace referencia a Ismael o Ishmael, se dice, y repito otra vez, las fuentes islámicas dicen que Ishmael es un hebreo que es inmigrante en la zona de Arabia, y de hecho llega a, en este caso, a adoptar las costumbres, el lenguaje y la cultura, y se convierte como uno más de la zona, sea en un árabe de allí del sitio. Por ello es importante apuntar que, aunque es cierto que se asocia a los árabes con Ismael, hay otras fuentes incluso que afirman y sencillamente ven como que Ismael mismo se aclimató, si podríamos usar ese término, o sea, se adoptó la cultura de los pueblos árabes de aquella zona. Indudablemente, con el paso del tiempo, los descendientes de Ismael y de las personas locales de allí, todos estos linajes se fueron mezclando con diferentes tribus, etcétera, etcétera, hasta llegar al profeta Muhammad, que dice el texto que era descendiente, en este caso también, de Ismael. Son diferentes debates, no voy a entrar específicamente en todos estos textos, pero por supuesto hay que mencionar también este tipo de curiosidades. Y el hecho es de que, sea como sea, todos estos linajes en un momento se mezclan unos con otros y dan lugar, por supuesto, con el paso del tiempo, hasta los árabes modernos que tenemos hoy. Por tanto, es una historia realmente profunda, es mucho material que abarcar y que requiere otra vez diferente análisis. Hasta aquí con este vídeo. Gracias a todos por la atención y hasta un próximo encuentro.